Buenas tardes. Vamos a grabar la segunda clase de la unidad 1 de ICB2 para que quede disponible hoy miércoles. Con esta clase, que va a ser un poco más larga que la anterior, vamos a haber completado el contenido, digamos, de la unidad como para que podamos tener este viernes el primer encuentro por Zoom para ver algunas preguntas o dudas que puedan tener. Como hicimos en la primera clase, vamos a hacer la clase sin la cámara para que el archivo quede un poco más pequeño. Bueno, en la clase pasada vimos los detalles de cómo ocurre la división celular por mitosis y qué queremos decir cuando hablamos del ciclo asexual de la célula. Hoy vamos a ver aspectos del control del ciclo celular y luego toda la parte del ciclo sexual de la célula. Esto entonces ya lo vimos en la clase pasada, forma parte de lo que se conocen como las fases del ciclo celular mitótico, ciclo asexual de la célula, fase G1, fase S, fase G2 y fase M. Pero lo que no hablamos cuando describimos estas fases es, bueno, cómo ocurre el control de este ciclo. Mencionamos que el control en un organismo unicelular en realidad suele estar dado más que nada por la disponibilidad de nutrientes, pero que en un organismo pluricelular el control es muy importante para que justamente las células se dividan cuando y donde son necesarias. Este control entonces ocurre básicamente por mecanismos tanto internos como externos a la célula. Básicamente lo que en forma de cartoon, digamos, una célula de alguna manera tiene puntos de control. Esos puntos de control van a hacer que la célula, entre comillas, resuelva pasarlos, por ejemplo, pasar de fase G1 a S, o salir del ciclo de división, o simplemente esperar. O sea, hay diferentes puntos de control que van a resultar justamente em, en, en el avance o no de este ciclo celular mitótico. Ustedes, bueno, en el libro está esta analogía que me parece que es bastante útil. Si ustedes utilizan, por ejemplo, un lavarropa, y ustedes el lavarropa se pone con un ciclo, ¿verdad? Se define el ciclo, ese ciclo tiene diferentes etapas. Pongámosle en forma muy simple el llenado del lavarropa con agua, luego cierta movimiento del tambor, centrifugado, etcétera. Pero si ustedes, por ejemplo, ponen el lavarropa y cierran la canilla de agua, hay dos opciones. Una es que el ciclo continúe, entonces la ropa se va a lavar en seco y eso, eh, bueno, probablemente no sea bueno para la ropa. Pero lo que va a pasar no es eso, sino que justamente el lavarropa va a parar el ciclo porque no va a detectar el nivel de agua que requiere para continuar el ciclo. O sea que de alguna manera ese nivel de agua es un control electrónico, físico y electrónico que el lavarropa tiene para avanzar. Y en el caso de la célula hay algo similar, digamos, las etapas se van cumpliendo y la célula tiene mecanismos internos para verificar ese cumplimiento y entonces continuar el ciclo. Por ejemplo, una parte clave del ciclo es este pasaje de G1 a S, y acá hay puntos de control que tienen que ver, como vamos a ver enseguida, con el tamaño celular, con la ausencia de daño en el ADN. Cuando la célula resuelve pasar a S, entonces se pone en marcha el mecanismo de replicación del ADN. Y eso, como ya dijimos en la clase pasada, es de alguna manera irreversible. O sea, la célula no puede volver atrás una vez que inició la fase de replicación del ADN. Pero luego en G2 hay otros puntos de control, por ejemplo, para ver si el ADN se replicó correctamente. Y esos puntos de control se va a dar o no justamente la entrada en la fase M, o sea, por ejemplo, la formación del uso mitótico que vimos en la clase pasada. Mismo en la fase M hay puntos de control que, por ejemplo, van a disparar la anafase para justamente salir de la mitosis o terminar la mitosis. Bien, estos puntos de control, obviamente, son muchos puntos de control, son muy específicos y tienen todos
sus propias particularidades a nivel molecular. Pero hay algunos aspectos que son generales y son a esos aspectos que queremos dedicar unos minutos ahora. Un aspecto relevante del funcionamiento en general de las proteínas, no solamente de las enzimas, sino en general de las proteínas como vieron en ICB1, que son básicamente los instrumentos, los operadores de la célula, digamos, las proteínas hacen todo en las células. Y mucho de ese funcionamiento de las proteínas, de nuevo, tanto a nivel de enzimas como a nivel de proteínas de otro tipo con otra función, es su estructura, ¿verdad? Su estructura terciaria en particular. Y esa estructura no tiene que ver con enlaces covalentes, sino que tienen que ver con un cierto plegamiento. Ese plegamiento va a ser el más estable en ciertas condiciones y ese plegamiento le va a dar una forma en el espacio y esa forma en el espacio justamente es la que va a tener una importancia en la función, va a determinar la función de esa proteína. Pero esa forma del espacio puede cambiarse radicalmente si cambian justamente la distribución de cargas en el espacio inmediato de esa proteína. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cadena de aminoácidos, recuerden las cadenas laterales de los aminoácidos son fundamentales para determinar aminoácidos que son lipofílicos o apolares o polares o que pueden tener un grupo nucleófilo como un grupo hidroxilo, ¿verdad? En la cadena lateral. Esa química, digamos, la presencia de un grupo hidroxilo aquí va a tener una influencia en la distribución electrostática de cargas en los alrededores de esa proteína que va a determinar justamente ese plegamiento más estable. Pero eso cambia radicalmente si, por ejemplo, a este grupo hidroxilo se le anexa o se le enlaza, no se le anexa, sino que se le enlaza covalentemente, por ejemplo, un grupo fosfato. Aquí el cambio va a ser radical y ese cambio radical va a implicar probablemente un cambio de función. Justamente la adición o la hidrólisis de fosfatos son mecanismos moleculares muy comunes en las células que podríamos darles como una equivalencia a interruptores moleculares, porque prenden o apagan una cierta función, o sea, regulan la función a través de prender o apagar y justamente a nivel químico, a nivel, por ejemplo, de enlazar un grupo fosfato a un hidroxilo o hidrolizarlo. Las enzimas que le agregan un grupo fosfato a un hidroxilo o a un nucleófilo en una proteína se llaman en forma genérica quinasas. O sea, las quinasas no son una única enzima, sino que es un grupo enormemente grande de enzimas que tienen esa descripción general, que son las quinasas, que son entonces las que, aprovechando el fosfato de una molécula de ATP, que tiene 3 fosfatos y después pasa a tener 2, ese fosfato es el que se enlaza covalentemente a un grupo nucleófilo, entonces, de una cadena lateral de una proteína. De un aminoácido, perdón, de una proteína. La reacción inversa, que es la hidrólisis de este fosfato, ocurre por otro grupo muy grande de enzimas que se conoce como fosfatasas. Entonces, este es un mecanismo muy común de vuelta de cambiar o de controlar la función de enzimas, de proteínas y de todas maneras no se queden con la idea de que las quinasas son las que encienden la enzima y las fosfatasas las que la apagan, sino que el proceso de quinasa-fosfatasa, o sea, de fosforilar una proteína o de fosforilarla, puede que la transforme de inactiva a activa o viceversa, puede que la transforme de activa a inactiva, ¿verdad? No es que para un lado sea de una manera y para el otro lado sea de la otra. Unas quinasas muy comunes y bastante importantes en la regulación del ciclo celular son las quinasas dependientes de ciclinas. O sea, ya dijimos qué son las quinasas. Ahora vamos a ver qué quiere decir este término, dependiente de ciclinas. Bueno, las ciclinas son otras proteínas y justamente el nombre ciclina quizás les suene de ciclo, pero en realidad lo que quiere decir es que la concentración de las ciclinas varía con el tiempo, varía a lo largo del ciclo celular.
mientras que la concentración de las quinasas es relativamente estable. Entonces, las ciclinas tienen que formar un complejo con las quinasas para que esas quinasas sean activas, ¿sí? Por eso esas quinasas dependen de las ciclinas para ser justamente activas y poder fosforilar otras proteínas. En inglés, quinasas dependientes de ciclinas se dice cyclin dependent kinases, y quinasas va con K en vez de Q, y por eso nosotros usamos, y en general van a ver que en los libros también, esta sigla que es como se la conoce como CDK, ¿sí? Las CDK son quinasas dependientes de ciclinas. Si vemos acá, por ejemplo, el pasaje de una célula de G1 a S, acá tenemos una quinasa que está inactiva. La ciclina, vieron que dice CDK de la fase S, ciclina de la fase S, o sea, los diferentes puntos de control en donde las quinasas dependientes de ciclina son las que actúan, no es una única quinasa dependiente de ciclina, sino que son distintos tipos, distintas quinasas y distintas ciclinas que forman diferentes complejos quinasa-ciclina. Pero entonces, volviendo a este caso, ¿sí? Tenemos la formación del complejo, tenemos una activación posterior a través de la fosforilación de la propia quinasa, y este complejo es el que entonces, cuando está activo, va a poner en marcha el mecanismo de replicación, por lo tanto la célula va a ingresar a la fase S. Inmediatamente que la célula ingresa, ya no se precisa más este complejo, y de hecho este complejo se inactiva, y se inactiva por degradación justamente de la ciclina de la fase S, que va a bajar mucho su concentración y va a volver a incrementar su concentración cuando la célula esté de vuelta en esta etapa G1 para pasar a la fase S. Del mismo modo tenemos, por ejemplo, la CDK, o sea, la quinasa dependiente de ciclina mitótica, que es la que va a formar un complejo con la ciclina mitótica. Este complejo, cuando está formado, hace que la célula entonces entre en la fase M, por ejemplo, se forme el uso mitótico. Este complejo, antes o incluso en muchos libros se le encuentra ahora como MPF, que en inglés quiere decir Mitosis Promoting Factor, factor promotor de la mitosis, pero no es más que un complejo ciclina-quinasa específico para ingresar a la fase M, o sea, a la fase de división celular, y de vuelta entonces la ciclina correspondiente se va a degradar. Estos mecanismos de quinasas dependientes de ciclinas es un mecanismo extremadamente común entonces en el control del ciclo celular, y es el que queríamos comentar un poco más en detalle. Volviendo entonces a los aspectos fundamentales, las quinasas dependientes de ciclinas son quinasas que fosforilan proteínas. Las ciclinas son proteínas que regulan la actividad de estas quinasas. Las quinasas dependientes de ciclinas y sus ciclinas forman un complejo, ciclina-quinasa, y estos complejos son los que desencadenan eventos en el ciclo celular. Por ejemplo, entre otros, el pasaje de G1 a S y el pasaje de G2 a M, que son probablemente las dos transiciones más importantes en el control del ciclo celular. Bien, para ver un poquito más en detalle, aunque simplemente para mencionarlo, es muy común que en estos controles aparezcan como controles redundantes o dobles controles. Esto no es redundante en sí mismo, sino que la célula de alguna manera se asegura, ¿sí?, que estos pasos tienen que darse cuando tienen que darse y que no hay un descontrol justamente del ciclo celular. Entonces, por ejemplo, en la quinasa que está inactiva se forma el complejo con la ciclina. Este complejo con ciclina, a pesar de que está formado, aún no es activo del todo, sino que tiene que fosforilarse para ser activo. O sea, acá tenemos, este no es el mismo fosfato que la quinasa va digamos, a enlazar con su proteína blanco, sino que es otro fosfato. O sea, esto es un mecanismo de control de la propia acción de la quinasa. O sea que de alguna manera tenemos como un doble mecanismo de control. Fíjense acá algunos ejemplos. Acá tenemos el ciclo celular desplegado, G1, S, G2, M, cómo hay distintos aspectos
tanto antes de la fase S como antes de la fase M, que van a ser, que son comunes en determinar el avance del ciclo celular. Por ejemplo, aspectos que tienen que ver con el entorno extracelular, aspectos internos, por ejemplo, el tamaño celular, aspectos que pueden tener que ver con el DNA, que la célula detecta el DNA dañado. Todos estos controles, ¿sí?, pueden influenciar el pasaje de G1 a S. La replicación incompleta del ADN, nuevamente el tamaño celular inferior al crítico, el DNA dañado, el ADN dañado o no replicado completamente, son distintos aspectos de control, entonces, que determinan el pasaje de G2 a M. Es decir, si la célula detecta, por ejemplo, errores a nivel del ADN, al entrar en mitosis, esos errores estarían replicando, ¿verdad? Estarían pasando a las células hijas de la mitosis, y eso es algo que no es algo conveniente para la célula. Entonces, la célula que detecta de alguna manera ADN dañado va a frenar el avance del ciclo celular. Y estos puntos de control se vinculan a distintos entonces complejos ciclina-quinasa activados o desactivados para ir dando progreso entonces al ciclo celular. Entonces, estos puntos de control de alguna manera implican frenos a nivel molecular para no dar progreso al ciclo celular, a la proliferación celular. En muchos casos, entonces, el avance del ciclo celular ocurriría por defecto, y lo que ocurre es que hay frenos a nivel molecular que se le imponen a ese avance. Esos frenos se levantan justamente gracias a la acción de estos complejos quinasa-ciclina. En algunos casos eso ocurre de esa manera, no siempre es así. Para ver un ejemplo de cómo pueden ocurrir ese levantado de frenos al avance del ciclo celular, vemos un ejemplo de una célula que se va a dividir y que para esa división depende de señales externas a esa célula. Acá tenemos un esquema de un receptor de membrana, o sea, con un dominio extracelular y un dominio intracelular que está inactivo, y la célula está en reposo desde el punto de vista de la proliferación celular. Cuando tenemos una señal externa que dispara la mitosis, de ahí el nombre mitógeno, ¿sí? Antes se le llamaba factores de crecimiento, pero eso puede generar confusión porque también se utiliza el nombre de factores de crecimiento a señales que no proliferan no disparan la proliferación celular, pero sí disparan el crecimiento celular, por ejemplo. Entonces, mitógeno es un término más apropiado para factores, señales externas que disparan la proliferación celular. Se activa entonces el dominio interno, y acá hay una vía, dice vía de señalización celular. Bueno, hay una enorme cadena de eventos. Muchos de esos se conocen y muy a fondo, otros no se conocen y son justamente un motivo de investigación hoy por hoy. Pero luego entonces eventualmente esta señal de, bueno, hay que dividirse, llega al núcleo. Ahí entonces es donde se da la activación del complejo ciclina-quinasa que vimos recién, y entonces un proceso de regulación de genes que inactiva justamente la transcripción de genes se levanta. O sea, acá tenemos un ejemplo de una proteína que está de alguna manera actuando como freno. Esa proteína es fosforilada, deja de actuar como freno, se da la transcripción de genes necesaria y traducción de esos transcriptos para que se dé justamente la proliferación celular. Acá vemos un ejemplo entonces de cómo este control puede actuar levantando un freno. Ese freno entonces está frenando un proceso por defecto, que es, en este caso, la proliferación celular. Estos mecanismos evidentemente no son infalibles. Acá podemos tener de vuelta una célula inactiva desde el punto de vista de la división, ¿sí? Acá tenemos el mitógeno que activa la cadena de señalización intracelular, ocurre la transcripción, y acá tenemos entonces una célula normal en proliferación, o sea, en división.
Pero alguna de estos pasos en esta cadena de señalización puede fallar. Por ejemplo, puede estar anormalmente activo sin que dependa del paso anterior de esta cadena. Esto lo podemos representar de esta manera: ausencia de mitógeno, el dominio interno de esa proteína transmembrana no está activo, hay pasos de esta cadena que están inactivados, pero de alguna manera hay una proteína de esta cadena señalizadora que por alguna mutación, por ejemplo, está anormalmente activa y dispara todo el resto hacia abajo, digamos, de esa cadena de señalización. Y acá tenemos una célula entonces que comienza a dividirse sin control extracelular. Esto puede ser, por ejemplo, un mecanismo de una célula cancerosa en proliferación sin control externo del organismo. O sea que estos mecanismos que controlan de muchas maneras diversas la división celular son todos mecanismos que pueden llegar a ser muy relevantes en su estudio, porque pueden ser mecanismos que tengan que ver con la división descontrolada de células tumorales. Bien, otro ejemplo de cómo pueden operar los controles del ciclo celular es cuando una célula en G1, por ejemplo, detecta ADN dañado, ¿sí? La célula entonces va a generar, ya ahora no depende de una señal externa, sino que va a generar una cadena de señales internas. Acá los nombres no los tienen que saber, pero simplemente comprender cómo es el proceso. Acá tenemos un control de vuelta que no depende de mitógenos, sino de señales internas a la célula. La detección del ADN dañado activa una cierta proteína. Esa proteína entonces activa la transcripción de un cierto gen. El transcripto de un cierto gen entonces se traduce en otra proteína y esa otra proteína va a actuar como una especie de candado o de freno para inactivar la acción de la quinasa dependiente de ciclina. Fíjense que acá tenemos la quinasa fosforilada formando el complejo con la ciclina. Esto entonces dispararía la división de una célula que tiene ADN dañado. Esa célula tiene mecanismos internos para frenar esa división, inactivando justamente a esa ciclina. O sea que vimos entonces dos ejemplos de cómo se puede levantar el freno para una división celular o aplicar un freno para una división celular. Y también vimos dos ejemplos de un control externo de esa división celular o un control interno de esa división celular. Pero bien, más allá del control de la división celular, o sea, de la mitosis, en realidad el desarrollo de un organismo pluricelular no solamente requiere de mucha división celular, o sea, de mucha mitosis, sino que también que en muchos casos depende de que células simplemente se mueran, pero que se mueran no en forma al azar, sino en forma controlada. Por ejemplo, hay durante el desarrollo de muchos organismos estructuras muy grandes y con millones y millones de células que van a desaparecer en la fase siguiente de un desarrollo normal de un organismo pluricelular. Entonces, las células también, además de que, o el desarrollo, digamos, de un organismo pluricelular, además de depender de la división celular, también dependen de la muerte celular. Y esa muerte celular debe ser controlada y programada para ocurrir cuándo y dónde tiene que ocurrir. Esa muerte celular programada recibe el nombre de apoptosis y no es una muerte celular cualquiera, digamos. ¿Sí? Las células van a generar, primero es un proceso normal, no es un proceso que dependa de que la célula es de alguna manera dañada, ¿no? Sino que es un proceso normal, que la célula genera la maquinaria necesaria para esa muerte celular. Esa generación de maquinaria para la muerte celular va a depender de señales, obviamente, como todo lo control del ciclo celular depende de señales. Y esas señales pueden ser internas o externas. Es un mecanismo, es un proceso que requiere energía, pero que no genera inflamación. ¿Qué quiere decir esto como que genera o no genera inflamación? Bueno, cuando se habla de necrosis,
que es la muerte celular accidental por daño a la célula, puede ocurrir, es muy probable que esa célula se rompa la membrana celular y los componentes celulares salgan hacia afuera. Esa salida hacia afuera de los componentes celulares va a generar procesos de inflamación, ¿sí?, que se asocian justamente a la necrosis, mientras que en el caso de la apoptosis va a haber como una especie de digestión interna de, de los componentes celulares y un procesamiento más ordenado que entonces no va a generar hacia afuera de esa célula un problema para otras células vecinas, sino que va a haber un procesamiento de todos esos componentes celulares antes de la propia ruptura de la célula, que en general lo que ocurre es que es una célula fagocitada por células encargadas de esa función. Entonces la apoptosis básicamente es un mecanismo muy importante para el normal desarrollo de organismos pluricelulares y es un concepto importante que conozcan. Entonces, acá tenemos un ejemplo del desarrollo de un organismo pluricelular a partir de un cigoto, o sea, la célula inicial del organismo pluricelular. Todos estos brackets, paréntesis o divisiones, representarían entonces cada uno una mitosis, cada una para dar dos, ¿verdad? Y ocurren por miles y miles y miles a las pocas horas de haberse formado el cigoto. Entonces, acá lo que vemos es que algunos tipos celulares empiezan a diferenciarse en lo que van a ser diferentes partes de un organismo muy temprano en el desarrollo. Otra cosa que vemos es que algunas células se dividen muy rápidamente y después dejan de dividirse, otras se dividen más lentamente. Fíjense cómo pasa mucho tiempo entre una división y la siguiente, representados por estas líneas más largas, mientras que otras se dividen en mucho menos tiempo. Pero estas pueden dividirse más lento, pero se dividen más tiempo. Es decir, lo que vemos acá es un ejemplo del extremado control que requiere el desarrollo de un organismo pluricelular, y ese control básicamente lo que está determinando es el control de la velocidad de división celular. Ahora, si ustedes entendieron cómo funciona la mitosis, y lo vamos a repasar en un momento, en realidad genéticamente todas las células que provienen de este cigoto a través de divisiones por mitosis deberían ser genéticamente idénticas. Entonces, casi que diríamos son clones entre sí, ¿verdad? De hecho, los organismos, en un organismo pluricelular, casi, entre paréntesis, vamos a ver que no todas, pero casi todas las células son genéticamente idénticas. Ahora bien, ¿por qué entonces se diferencian en diferentes tipos celulares, diferentes tejidos para cumplir en el organismo diferentes funciones? Bueno, porque que sean genéticamente idénticas no quiere decir que sean realmente idénticas en todo sentido, sino que, más allá de que sean genéticamente idénticas, pueden ser muy diferentes en todo lo demás. ¿Qué quiere decir con todo lo demás? Bueno, todos los componentes celulares que podremos representar, por ejemplo, como proteínas, como ARN, como metabolitos, componentes más allá del propio ADN, pueden llegar a ser muy diferentes. ¿Y esto cómo puede ocurrir? Bueno, en una forma muy sencilla de verlo, si nosotros tenemos una célula cuyos componentes no están distribuidos en forma homogénea, por ejemplo en el citoplasma, esto se muestra a través de estos colores, esa célula se va a dividir, ¿verdad? La célula tiene un mecanismo, como ya vimos, muy bueno para asegurarse de que todas las células hijas reciban los mismos cromosomas, o sea, el mismo material genético, pero esos mecanismos no tienen nada que ver con la distribución de otros componentes celulares. Pueden ser proteínas, pueden ser ARN, pueden ser metabolitos, o sea, moléculas pequeñas. Esos componentes entonces pueden quedar, muy probablemente queden, distribuidos en forma asimétrica en las células hijas, por más que estas células entonces tienen el mismo material genético. Son genéticamente idénticas, pero son muy diferentes en todo lo demás, y estas células entonces pueden empezar a dar células especializadas en cumplir una u otra función, ¿sí?
Entonces, esto es una forma un poco simplificada de ver cómo puede ocurrir la diferenciación celular a través de la distribución heterogénea de componentes celulares previo, por ejemplo, a la mitosis. Bien, entonces, con eso de alguna manera completamos el ciclo asexual de la célula, la mitosis como mecanismo de división y su control, ¿sí? Y vamos a pasar a hablar del ciclo sexual de la célula, pero antes de eso, a modo de un gran resumen que nos sirve para aprender, no gran resumen, sino viendo qué es lo que ocurre con los cromosomas, especialmente en la división celular, vamos a ver introducir algunos conceptos que es importante que ustedes vayan conociendo y se vayan familiarizando. Acá tenemos una célula, llamémosle célula original, que se va a dividir. Decimos, la mitosis produce dos células genéticamente idénticas a la célula que les dio origen. Fíjense cómo usamos genéticamente idénticas y no idénticas. Acá tenemos una célula que tiene dos cromosomas representados de esta manera. Ahora decimos que es una célula diploide. ¿Por qué decimos que es una célula diploide? Bueno, porque estos dos cromosomas no son cualquier cromosoma. Estos dos cromosomas tienen los mismos genes. Tienen los mismos genes. De ahí que reciben el nombre de cromosomas homólogos. Quiere decir que tienen los mismos genes, pero ¿por qué los representamos en diferente color? Bueno, porque además, a pesar de que tener los mismos genes, la información genética que subyace en esos genes puede ser diferente. Y ahí aparece el concepto de alelos que vamos a ver en un rato en esta misma clase. Entonces, cuando decimos que es diploide, lo representamos como 2n, pero ¿qué quiere decir n? Bueno, en este caso n es igual a 1. Ese n vendría a ser entonces, o se define como el número haploide de cromosomas. El número haploide de cromosomas diferentes, ¿sí? El número haploide de cromosomas diferentes. Y cuando hablamos de cromosomas diferentes, no nos referimos a cromosomas homólogos, sino a cromosomas que tienen diferentes genes, como vamos a ver más tarde cuando hablemos del caso, por ejemplo, del ser humano. ¿Tá? Entonces, ¿de dónde salen en este organismo diploide? ¿De dónde sale cada uno de estos dos cromosomas? Bueno, este organismo diploide tiene una madre y un padre, y justamente la madre y el padre, cada uno aportó uno de estos dos cromosomas que forman justamente el par homólogo de este organismo diploide. Cuando va a haber una división por mitosis, lo primero que ocurre, ustedes ya vieron, es el pasaje de G1 a S, la replicación del ADN. La replicación del ADN implica que cada cromosoma homólogo replica su ADN y pasa a ser ahora un cromosoma de doble cromátide. O sea, cada cromátide es una de estas dos que están acá, en color azul. Cada cromátide es una de estas dos que están acá, en color rojo. Ahora las representamos del mismo color, azul con azul. ¿Por qué? Bueno, porque provienen de la replicación del ADN. Si esa replicación del ADN ocurrió como debe ocurrir, la información genética de esta cromátide y de esta cromátide es idéntica, ¿sí? Por eso el concepto distinto de cromátides hermanas, que tienen información genética, y de cromosomas homólogos, que tienen los mismos genes, pero que pueden tener información genética diferente. ¿Tá? Esta célula sigue siendo diploide, ¿sí? Porque sigue teniendo los mismos dos, entre comillas, juegos de información genética, simplemente los copió, ¿sí? Sigue siendo n igual 1. Esto sigue siendo un par de cromosomas homólogos, pero cada cromosoma ahora es de doble cromátide. Cuando ocurre la mitosis, ¿sí? Lo que va a ocurrir entonces entre metafase, que está representada aquí, y anafase, que es cuando se separan las cromátides, es esta separación de cromátides hermanas hacia los polos de la célula, de forma tal de que cada célula va a heredar un cromosoma rojo y un cromosoma azul. Por lo tanto, cada célula hija de la mitosis va a ser genéticamente igual a la célula original, porque se separan las cromátides hermanas, ¿sí? Entonces las células hijas van a seguir siendo diploides. Fíjense que cada una tiene un par homólogo, o sea, tiene cromosomas homólogos. Tiene dos juegos de cromosomas, en definitiva. En esta célula muy simplificada, n igual 1,
¿sí? O sea, tiene 2 juegos de cromosomas. ¿De cuántos cromosomas? Bueno, de un cromosoma. Pero sigue teniendo un cromosoma paterno y uno materno, ¿sí? Y sigue teniendo entonces cromosomas homólogos. Son idénticas genéticamente a la célula original. Hay un tipo de división celular que forma parte del ciclo sexual de la célula que es diferente al que vimos recién, que se conoce como meiosis y es que es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Esta foto que representa un óvulo rodeado de espermatozoides que están intentando justamente ingresar al óvulo para dar la fecundación. Eventualmente un espermatozoide, y solo uno debería ser, penetra justamente en el óvulo y ahí se da entonces la fecundación, que es el aporte del material genético que trae este espermatozoide y el aporte al material genético que trae el óvulo. Eso forma la base entonces de lo que conocemos como reproducción sexuada, pero en realidad ocurre que la reproducción sexuada no es absolutamente universal, sino que muchos organismos pueden reproducirse sin sexo. Muchos organismos se reproducen simplemente por división, y no estoy hablando solamente de bacterias, sino que también podemos hablar de organismos eucariotas que se reproducen en forma asexuada. Es un sistema bastante más simple que la reproducción sexuada. De alguna manera podemos pensar que es más eficiente porque cada organismo me va a producir 2, esos 2, 4, 8, es decir, desde el punto de vista del incremento de una población va a ser mucho más eficiente porque cada organismo me va a dar 2 y a diferencia de la reproducción sexuada en donde cada organismo para dar 2 requiere de otro. Por ejemplo, una hembra para dar una progenie requiere del macho, ¿verdad? Entonces ahí, desde el punto de vista del avance del tamaño de una población, no es necesariamente el mecanismo más eficiente. Sin embargo, la mayoría utiliza este mecanismo de reproducción sexuada, por lo cual debería tener una ventaja importante. Esa ventaja justamente, ¿sí?, es la mezcla de genomas entre los dos organismos que participan de la reproducción sexuada, es decir, la generación de diversidad genética entre una generación y la siguiente. Entonces, la descendencia que proviene de la reproducción sexuada es genéticamente distinta entre sí y también genéticamente distinta a los progenitores, o sea, a la generación anterior, mientras que la descendencia que proviene de reproducción asexuada es genéticamente idéntica, se producen clones, ¿sí? Y esta es la ventaja, digamos, fundamental de la reproducción sexuada. Vamos a ver por qué. Entonces, podemos ver a la reproducción sexuada como un mecanismo básicamente de generar diversidad a nivel genético. Los genomas de dos individuos que participan de reproducción sexuada son mezclados, recombinados y distribuidos. Acá podemos usar una analogía, digamos, toda la información genética de un organismo lo vamos a poner, por ejemplo, en un mazo de cartas, ¿sí? Ese mazo de cartas tiene que tener del 1 al 12 de espada, del 1 al 12 de basto, del 1 al 12 de oro, del 1 al 12 de copas, tienen que estar todas las cartas, ¿sí? Acá ya podemos aprovechar esta analogía para ver el concepto de diploide o haploide. Un organismo haploide va a tener un único mazo de cartas y el organismo diploide va a tener 2 mazos de cartas, ¿sí? O sea, tiene de repente un 1 de basto pero que tiene una marquita y un 1 de basto que no tiene esa marquita. Siguen siendo el 1 de basto, pero no son exactamente iguales. Entonces ahí tenemos un organismo diploide o haploide. Pero desde el punto de vista de la reproducción sexual, lo que ocurre es que el organismo que se reproduce sexualmente, esos mazos de cartas de alguna manera se van a entreverar, se van a recombinar, ¿sí? De forma tal que la descendencia va a seguir heredando los mismos mazos de cartas, o sea, va a tener todas las cartas, pero va a tener de repente combinaciones distintas de esas cartas respecto a la generación anterior. Entonces la descendencia va a poseer todos los genes, pero nuevas combinaciones de genes.
Y esta generación de diversidad, básicamente lo que es como si una población de organismos tiene plata en el banco, digamos, para lidiar con cualquier dificultad que se pueda presentar. Una progenie diversa va a adaptarse mejor a cambios en el ambiente que una progenie menos diversa. Por otro lado, ustedes ya vieron en SB1 a qué nos referimos cuando hablamos de mutaciones, ¿verdad? Son cambios a nivel genético, a nivel del ADN. Esos cambios se producen al azar y se producen por errores en diferentes momentos del ciclo celular. Puede ser durante la división celular, puede ser en otros momentos, y en general son deleterios, son dañinos, pero en muchos casos esos cambios pueden producir una cierta ventaja. Como esos cambios ocurren al azar, bueno, la combinación de distintos cambios que ocurren en diferentes organismos, pero que esos cambios puedan combinarse en un mismo organismo que tenga entonces algún tipo de adaptabilidad mejor, ocurre justamente por la reproducción sexuada y nunca podría ocurrir con reproducción asexuada. Bien, volvemos antes de ingresar en el detalle de la meiosis, vamos a volver a este concepto de ploidía. Cuando hablamos de diploide o de haploide, hablamos de la ploidía de una célula, y esto se refiere a el número de juegos de cromosomas, los juegos de información genética, ¿sí? Acá estamos representando un cariotipo humano, o sea, todos los cromosomas, y ojo, acá no estamos representando, esto es un cromosoma, y este es otro cromosoma, ¿sí? No tenemos que confundir que tendemos a imaginar los cromosomas como pequeñas X, ¿sí? Pero eso no es siempre así. Eso depende si los cromosomas se representan luego de la replicación del ADN y antes de la mitosis, ¿sí? O si se representan antes de la replicación del ADN, van a ser cromosomas de una única cromátide, que es lo que se representa acá. ¿Qué estamos representando entonces aquí donde dice 1? Estamos representando un par homólogo. Son dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, dos cromosomas 4. O sea que tenemos dos juegos de información, dos cromosomas para cada uno, para el 1, para el 2, para el 3, etc. ¿Sí? Los 23 pares de cromosomas son los que conforman el genoma humano, por ejemplo. Ahora, estos dos cromosomas que forman un par homólogo, entonces, ¿tienen la misma información genética? Bueno, más o menos. ¿Tienen los mismos genes? Ahora vamos a hablar de a qué nos referimos cuando decimos un gen. Tienen los mismos genes, pero esos genes pueden tener diferente información, pueden tener pequeñas variantes, ¿sí? Que es el concepto justamente de alelo, ¿tá? Entonces, tiene dos juegos de información. Esa información no es exactamente igual entre un juego y otro. Ahora, el cromosoma 1 y el cromosoma 2 tienen genes completamente distintos, ¿tá? Codifican para diferentes genes. El cromosoma 1 y su homólogo codifican para los mismos genes, aunque esa información, esa codificación puede ser diferente, ¿tá? Entonces, células diploides tienen dos juegos de cromosomas. Un organismo diploide hereda un juego de la madre y un juego del padre, ¿sí? Por cada cromosoma hay un par de cromosomas homólogos, por lo tanto, por cada gen de las decenas de miles de genes en el genoma humano, por cada gen hay en realidad dos copias, una en cada miembro de un par homólogo. Fíjense que acá hay un par un poco distinto, que en este caso de hecho vemos que son distintos y tienen nombres distintos, X e Y. Bueno, estos son los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales en general en las especies van a diferir entre machos y hembras. Entonces, los cromosomas sexuales difieren entre machos y hembras, mientras que los otros cromosomas, que se conocen en forma genérica como autosomas, no son diferentes en machos y hembras. Esta diferencia en cromosomas sexuales determinan justamente el sexo. Esa determinación del sexo, vamos a ver en la unidad que viene, no es universal, no es siempre igual en diferentes especies. En el caso del ser humano, como seguramente ustedes ya hayan escuchado, XY
es el hombre, XX es la mujer. Entonces, XY realmente no es un par homólogo. Hay genes distintos en este cromosoma que en este cromosoma. No es realmente un par homólogo en el caso del hombre ser humano, y por eso hablamos de que en el caso del ser humano el hombre es el sexo heterogamético, porque el par de cromosomas sexuales es diferente, no es un par homólogo. Vamos a ver ahora que en el caso de la mujer sí es un par homólogo, lo vamos a ver en unos minutos. Ahora bien, cuando mostramos cada cromosoma en la diapositiva anterior, estamos mostrando en realidad, bueno, si lo representamos solamente desde el punto de vista del ADN, cada cromosoma, básicamente es una secuencia de genes que van a aparecer en un cierto orden, varios miles de genes por cromosoma, y los genes no se ubican en cualquier lugar, los genes tienen su lugar en el cromosoma, y ese lugar en el cual se ubican se conoce como locus, o sea, el locus es el lugar físico donde está el gen. Por ejemplo, el gen A puede estar en la posición 130 y 530, por ejemplo, para decir números cualquiera, en ese cromosoma, no está en cualquier lugar, ¿sí? Entonces el locus, el plural es loci, a veces se pronuncia loci. El locus entonces es el lugar físico en el cual se ubica un gen en un cromosoma. Esta representación de los genes es un poco simplificada, pero los efectos que vamos a hablar sirve igual. Entonces, en el caso de un organismo diploide, tenemos, por ejemplo, el cromosoma 1 materno, el cromosoma 1 paterno. Decíamos que tienen los mismos genes, fíjense, y en el mismo lugar, ¿verdad? Porque son cromosomas, esto estamos representando dos cromosomas homólogos, el gen A, el gen B, el gen C, el gen D y el gen E. Ahora, también decíamos que los homólogos pueden tener información que sea un poco diferente. Y ahí aparece el concepto entonces de alelos. Las dos copias de cada gen no siempre son idénticas entre sí, ¿tá? Ese es el concepto de alelos. Fíjense como en el gen B tenemos acá el color relleno, digamos, y acá tenemos rayitas para indicar que son distintas. Pero no así en el gen C. En el gen C es el mismo alelo, en el gen D vuelven a ser distintas. Entonces para cada gen, ¿sí?, puede haber que tengamos alelos diferentes o que tengamos el mismo alelo, ¿tá? Entonces, en el caso, por ejemplo, del cromosoma 1 paterno y 1 materno, de este par homólogo, ¿sí?, tienen el mismo alelo para los genes A, C y E, y alelos diferentes para los genes B y D. Por lo tanto, se va a decir que ese organismo, ese individuo, es homocigota para los genes A, C y E, porque tienen el mismo alelo, y heterocigota para los genes B y D, porque tiene distintos alelos. Por lo tanto, el concepto de homocigota y heterocigota no aplica a un individuo entero o a todo el genoma de un individuo, sino que aplica a cada gen en particular. Ahora bien, cuando decimos gen, ¿a qué nos referimos con gen? Bueno, un gen básicamente puede definirse como una porción del ADN que se asocia a una cierta función. Muy en general podemos decir que es una porción del ADN que codifica para una cierta proteína, ¿sí? Y esa proteína entonces se puede asociar a una cierta función. Ese es el concepto de gen. O sea que mucho de la definición del gen se asocia desde el punto de vista funcional a que codifican para una proteína. Genes que se presentan como alelos distintos, por ejemplo en este caso, pueden entonces codificar para proteínas que de repente cumplen la misma función pero con una pequeña variabilidad, ¿sí? Porque tienen una pequeña variabilidad en la secuencia de aminoácidos que está codificada en cada uno de estos alelos, ¿sí? O sea que ahí tenemos un efecto de que alelos distintos pueden generar una variación en la función de las proteínas codificadas en estos genes. Fíjense acá un ejemplo del gen B, por ejemplo. Acá tenemos la secuencia, esto lo vieron, se acuerdan en ICB1, la secuencia de
nucleótidos, secuencia de bases, digamos, que van a determinar justamente la información genética. Varios cientos de bases pueden formar entonces la información de un gen. Todas estas bases son exactamente las mismas en el gen B del cromosoma 1 paterno y 1 materno, excepto por esta base que está acá, que es diferente. ¿Cuán importante puede ser esa base? Bueno, puede ser muy importante o puede ser muy poco importante. Pero estrictamente, ¿sí? Ya en este caso estamos hablando de que son alelos diferentes. De repente puede haber un alelo y otro alelo que difieran mucho en estas secuencias de bases o que difieran muy poco. Y de repente, de vuelta, esta diferencia puede ser importante desde el punto de vista de la proteína que va a estar codificada y desde el punto de vista de su función, o puede no ser para nada importante. Estas pequeñas diferencias, esta diapositiva ya la vieron en ICB1, fíjense cómo todas las diferencias, por lo menos a nivel genético, ¿sí? En el ser humano, todas las diferencias de características en el ser humano dependen de una variabilidad del 0,1%, es decir, una base cada 1000. O sea que la enorme mayoría de las bases de las secuencias de nucleótidos, como vimos en la diapositiva anterior, son iguales, ¿sí? Pero hay cierta variabilidad, aproximadamente del 1 por 1000, que genera una enorme diferencia. Vamos a ver después que en realidad muchas de estas diferencias no son tanto o necesariamente a nivel genético, sino que hay también otro tipo de influencia a nivel epigenético, o sea, por encima de los genes, que también puede generar diversidad. Bien, ahora, si en la reproducción sexuada se combinan los genomas de los dos padres, ¿por qué la haploidía, o sea, el número de juegos de cromosomas, no aumenta en cada generación, ¿verdad? Si yo tengo dos mazos de cartas y la persona con la que me voy a reproducir tiene otros dos mazos de cartas, la progenie va a tener 4 mazos de cartas. O sea, la cantidad de juegos de información va a aumentar en cada generación. Pero eso no es lo que ocurre. La haploidía no aumenta en cada generación. Por lo tanto, tiene que haber algún mecanismo, ¿sí?, para reducir la haploidía antes de que se dé la reproducción sexuada. Ese mecanismo justamente es la formación de gametos, que son los encargados justamente de la reproducción, son las células especializadas encargadas de la reproducción sexuada, y necesariamente tiene que haber una reducción de la haploidía en esa formación de gametos. Fíjense que acá estos gametos se representan justamente como medias esferas, que son, cuando se juntan, forman una esfera completa, que es un cigoto, ¿verdad? Entonces, ese mecanismo justamente es ese mecanismo de división particular que reduce la haploidía, es lo que se conoce como meiosis, y es un tipo de división que tiene algunas características diferentes de la mitosis y que lo vamos a ver en los próximos minutos. Entonces, dos gametos, cada uno con la haploidía reducida, van a formar un cigoto. Por ejemplo, en el caso del ser humano, este cigoto es diploide, ¿sí? Y ese cigoto por mitosis va a dar lugar, por mitosis, a un organismo pluricelular. Recuerden que cada una de estas células son genéticamente idénticas, aunque se diferencian para dar justamente durante el desarrollo de un organismo pluricelular. Algunas de las células de este cigoto especializadas, que se conocen como células germinales, van a especializarse y unas pocas de estas células van a sufrir otro tipo de división para reducir la haploidía, justamente la formación de los gametos de este individuo, ¿sí? Los gametos de este individuo van a tener su haploidía reducida y van a ser las células especializadas en juntarse con otro gameto para dar lugar a la generación siguiente. Esa división entonces es la meiosis. Entonces la meiosis reduce la haploidía. Como dijimos recién, la reproducción sexuada requiere células haploides, que son los gametos. Los gametos se generan por meiosis a partir de células diploides. Por lo tanto, los gametos son haploides. Tienen todos los cromosomas, pero un único juego de cromosomas. La fecundación es cuando dos gametos, uno femenino
óvulo y uno masculino espermatozoide, se fusionan para recuperar la diploidía en el caso del cigoto. O sea, el cigoto vuelve a tener dos juegos de información genética. Y el cigoto, como decimos recién, por mitosis va a dar lugar al desarrollo de un nuevo organismo pluricelular. Bien, entonces, de vuelta, volvemos a esta diapositiva que ya vimos, la ploidía como el concepto del número de juegos de cromosomas, ¿sí? Básicamente esto ya lo vimos, ¿sí? Vimos cómo era dos juegos de cromosomas, un juego proveniente del padre y uno de la madre, el concepto de cromosomas homólogos y de que hay dos copias de cada gen, ¿sí? Entonces, decimos en el caso del ser humano, fíjense cómo n igual 23, tenemos 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Entonces, ¿qué es n? Bueno, n no es necesariamente el número de cromosomas, sino el número de cromosomas distintos, ¿sí? Se conoce como el número haploide de cromosomas. En las células diploides del ser humano son 2n, o sea que tienen, como en este caso, 46 cromosomas. Pero el n sigue siendo 23 a pesar de que una célula sea 2n, o sea, el n no cambia, ¿verdad? Esos 23 se conforman, en el caso del ser humano, por 22 autosomas y un cromosoma sexual, o en el caso de una célula diploide, 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Ya dijimos que en el caso del hombre, en nuestra especie, los cromosomas sexuales no son homólogos, son diferentes, tienen diferentes genes, y por eso se lo conoce como el sexo heterogamético. Mientras que en la mujer, que se conoce como XX, sí es un par homólogo realmente, digamos, o sea que en el caso de la mujer, los genes que están en el cromosoma X, la mujer tiene otra copia, que están en el cromosoma X homólogo, o sea que desde el punto de vista de es más similar, digamos, a lo que ocurre con los autosomas, ¿verdad? Es realmente un par homólogo. Y vamos a ver que por eso la mujer, en el caso del ser humano, se dice que es el sexo homogamético. Y vamos a ver que esta diferencia de que en el caso de la mujer sea un par homólogo y en el caso de que el hombre no sea un par homólogo tiene importantes consecuencias en cómo se heredan los caracteres que están codificados en genes que están portados o cuyo locus está en el cromosoma X, que se van a heredar en forma diferente en un sexo y en otro sexo. Ahora, volviendo a la meiosis, ¿qué es lo que pasa cuando se reduce la haploidía? Acá hay un concepto bastante importante que mucha gente le cuesta un poco lograr consolidar, digamos. En la haploidía hay una reducción, ¿sí? El gameto, o sea, el resultado de la división por meiosis, tiene un juego de cromosomas, ¿sí? Pero tiene todos los cromosomas, del 1 al 23, ¿sí? Del 1 tiene los 23 cromosomas, pero tiene solamente un juego. Toda la información genética está, pero tiene un único juego de cromosomas. Eso es lo que entonces define una célula haploide, y en el caso de, volviendo al ser humano, o al resultado de la meiosis, los gametos entonces son haploides, contienen toda la información genética, pero un único juego o una única copia de cada gen. Por ejemplo, entonces, en el caso del ser humano, n no cambió, n sigue siendo 23, pero esta célula ya no es 2n, es solamente n. Entonces decimos que es una célula haploide, tiene solamente 23 cromosomas. 22 son autosomas, ya no tenemos pares homólogos, y un cromosoma sexual. En este caso, por ejemplo, tenemos un cromosoma sexual X en este gameto. Fíjense cómo, volviendo a la diapositiva anterior, si ustedes vuelven a la diapositiva anterior, van a ver que el óvulo, que es justamente el gameto que produce el sexo femenino, necesariamente este cromosoma sexual tiene que ser una X, porque en el caso de la mujer diploide es XX, o sea que uno de estos dos X va a pasar a el óvulo,
va a pasar al gameto y necesariamente va a ser una X. Pero vamos a ver que en el caso del hombre es diferente. En el caso del hombre, también en el caso del espermatozoide tiene un único juego de cromosomas, ¿sí? Y respecto a los cromosomas sexuales, un espermatozoide puede tener un cromosoma X o puede tener un cromosoma Y. De hecho, la mitad de los espermatozoides va a tener un cromosoma X y la otra mitad va a tener un cromosoma Y. ¿tá? De ahí de vuelta viene el nombre de heterogamético. Produce gametos con diferente cromosoma sexual, mientras que la mujer produce óvulos que tienen todos el mismo cromosoma sexual, que es el cromosoma X. Por eso se dice homogamético. ¿tá? Pero volviendo entonces a este tipo de división, ¿cómo ocurre esta reducción de la haploidía? Vamos a ver entonces cómo ocurre en el caso de cuáles son las diferencias principales entre la mitosis, y en donde no hay reducción de la haploidía, y la meiosis, en la que sí hay reducción de la haploidía. Repasemos, bueno, no repasemos, sino que veamos un caso análogo a lo que vimos antes, una célula N igual 1 diploide. Acá tenemos la replicación del ADN. Lo que va a ocurrir entonces en la meiosis está representado acá. O sea, lo que ocurre es que hay dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2, una seguida de la otra, pero no hay una nueva replicación del ADN. Hay una única replicación del ADN, pero dos divisiones. De ahí entonces tenemos la reducción de la cantidad de juegos de información genética. Entonces, ¿cómo ocurre esta primera división? La primera división, la meiosis 1, es la más importante, y lo que ocurre es que en vez de separarse las cromátides hermanas, como vimos en mitosis, se separan los cromosomas homólogos. Vieron que el azul fue para un lado y el rojo fue para el otro. Se separan entonces los cromosomas homólogos. Y en la segunda división se separan las cromátides hermanas. De una célula paso a tener 4. De una célula diploide paso a tener 4 células haploides, ¿sí? Son células haploides N, sigue siendo N igual 1. ¿tá? Entonces, ¿cambió la haploidía? Cambió la haploidía. De diploide pasamos a haploide. ¿Cambió el número N? No, no cambió el número N. Seguimos teniendo N igual 1, ¿sí? Lo que pasa es que acá teníamos dos juegos de esos cromosomas y acá cada célula tiene un único juego de cromosoma. ¿Se perdieron o se ganaron genes? No, no se perdieron o ganaron genes. La información está completa, pero solamente cada gameto tiene un juego de esta información y no dos juegos como tenía antes. Si vemos entonces una comparación de la mitosis y de la meiosis, ¿sí? Tenemos que la célula con el ADN replicado en la mitosis, en la anafase se separan cromátides hermanas. En la meiosis, en la anafase 1, se separan cromosomas homólogos. Y en la anafase 2 se separan las cromátides hermanas. ¿Sí? Bien. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de lo que ocurre, por ejemplo, en la metafase de la mitosis y la metafase 1 de la meiosis, acá tenemos una célula un poco distinta. Ustedes pueden hacer el ejercicio de pensar cuál es el N de esta célula y si es haploide o diploide. Para eso pueden pausar el video, pensarlo un poco, yo lo voy a contestar. Esta es una célula diploide, tiene un cromosoma más cortito acá, paterno 1, materno 1, o sea que tiene dos juegos de información genética. Materno 2, un cromosoma un poco más largo, representado en forma un poco más larga. Paterno 2, dos juegos de cromosomas. ¿Cuál es el número N? Bueno, el número N es 2, ¿sí? Tiene dos cromosomas diferentes o dos pares de cromosomas homólogos. El número N es 2. Esta es la placa metafásica, esta es la metafase de una mitosis y esta es la metafase de una meiosis. Fíjense cómo los cromosomas homólogos, que en el caso de la meiosis se asocian entre sí, ¿sí? Se asocian entre sí. En el caso de la mitosis, el comportamiento de los homólogos es independiente uno de otro. En el caso de la meiosis, se asocian entre sí. De hecho, se asocian
mucho antes que en la metafase 1, sino que es en la profase 1 de la meiosis que estos cromosomas se asocian. Y vamos a ver que esa asociación tiene un efecto muy importante en qué es lo que pasa con la información genética. Pero antes de eso, vamos a ver cómo es que la reproducción sexuada es una herramienta muy importante para generar diversidad. Fíjense, acá tenemos otro esquema de una célula. Es una célula diploide, tiene pares homólogos. Acá estamos representando cada homólogo ya replicado, por eso representamos cada cromosoma con doble cromátide, ¿sí? O sea que esta célula ya pasó por la fase S. Pongámosle que está en fase G2. Acá tenemos entonces cada cromosoma asociado con su homólogo o apareado con su homólogo, ¿sí? Tenemos un juego de cromosomas de origen materno, un juego de cromosomas de origen paterno en esta célula diploide, ¿sí? Cada gameto tiene que recibir una copia de cromosoma, pero no ambas. Pero esa copia de cromosoma puede ser cualquiera de las dos. Por lo tanto, acá tenemos como, si bien cada meiosis, y cuidado no se confundan acá, cada meiosis va a producir solamente 4 células y no 8, si consideramos muchas meiosis posibles para células iguales, digamos, o sea, la generación de miles, cientos o millones de gametos a partir de células que son todas de este tipo, ¿sí? Vamos a poder obtener distintas combinaciones. Fíjense que cada célula tiene un cromosoma más largo, un cromosoma intermedio, un cromosoma más corto, pero distintas combinaciones de estos cromosomas. Por lo tanto, cada gameto potencialmente es distinto entre sí. Ahí tenemos entonces una herramienta importante para generar diversidad genética en la producción de gametos, diversidad genética que se va a pasar a la generación siguiente. Pero en realidad hay otra herramienta mucho más poderosa para generar diversidad, que es lo que se conoce como recombinación homóloga o entrecruzamiento. Lo que ocurre, acá estamos representando simplemente para simplificar un único par homólogo de estos que están representados acá. Lo que ocurre durante profase 1, ¿tá? Y no confundir que no es durante metafase 1, como mucha gente suele responder, sino que es en profase 1, ¿sí? De la meiosis. Esta asociación entre un par homólogo con su otro par homólogo va a generar intercambio de material genético, que se representa de esta manera con los colores. Ese intercambio de material genético va a resultar entonces que cada gameto va a heredar, si bien hereda toda la información genética, vieron que el largo de este cromosoma no cambia, hay combinaciones de la información genética de lo que antes estaba separado en cromosomas diferentes, ¿tá? La recombinación homóloga o entrecruzamiento justamente es una herramienta muy poderosa para generar diversidad genética. Para verlo de otra manera, acá tenemos, o digamos, acá estamos representando ya no el cromosoma solo, sino el cromosoma con dos genes cualquiera, A y B, podemos llamarle. Acá tenemos A grande y B grande, y A chica y B chica, quiere decir que con estas letras o con la forma de rayas o no rayas, digamos, estamos representando que esta célula diploide es heterocigota para A y es heterocigota para B. Tiene alelos distintos para el gen B y alelos distintos para el gen A. Pero los alelos que están representados acá con las letras mayúsculas están en la misma molécula de ADN, ¿verdad? Esto es una única molécula de ADN. Los alelos que están representados con letra minúscula están en la misma molécula de ADN. Entonces, esto en principio, si no existiera la recombinación homóloga, estos dos pasarían a gametos distintos, pero seguiríamos teniendo las mayúsculas juntas y las minúsculas juntas. Lo que permite justamente la recombinación homóloga es que se mezclen lo que son este color rojo o este color azul en un mismo cromosoma. Ahora tenemos una nueva molécula de ADN, ¿sí? Que es la recombinación de las anteriores, ¿sí? No perdió ni ganó genes, pero ahora
una de estas mayúsculas está junto con la minúscula porque hubo un entrecruzamiento en este punto donde se intercambió la información genética, ¿tá? O sea que se genera diversidad en forma muy importante, y ahora entonces cada gameto va a tener una combinación A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, que no sería posible si no tuviéramos el mecanismo de la recombinación, ¿sí? Muy bien. Para verlo ahora en el mismo esquema que utilizamos antes, acá tenemos un organismo diploide, una célula diploide, ¿sí? Acá tenemos un cromosoma y el cromosoma homólogo. Ya vemos que para algunos genes, como vimos antes, es homocigota, el alelo es el mismo, para otros es heterocigota, homocigota, heterocigota, homocigota. Entonces, el resultado de la meiosis con recombinación, fíjese cómo representamos con el color rojo o azul que hubo una recombinación de ADN, y ahora tenemos este gen A con su alelo, gen B con su alelo, gen C, pero este alelo del gen C estaba en el otro cromosoma y ahora está en el mismo, ¿verdad? O sea que hubo una recombinación de la información genética, ¿sí? Y eso entonces en cada gameto, que esto representa un gameto haploide, esto representa otro gameto haploide, tenemos una nueva combinación de genes o de alelos para esos genes. Fíjense que los dos gametos tienen toda la información A, B, C, D y E, pero ahora están combinadas en forma distinta a como estaban en la célula que dio lugar a esos gametos. De vuelta un ejemplo de cómo la recombinación es una herramienta muy fuerte, muy poderosa para generar diversidad. Desde el punto de vista de lo que ocurre a nivel de la célula, con un buen microscopio esto puede observarse. Acá tenemos entonces cromosomas homólogos replicados, ¿sí? Y están asociados entre sí, acá están los centrómeros de esos cromosomas. En diferentes puntos se juntan más estrechamente, esos puntos se conocen como quiasmas, ¿sí? Y es aquí donde ocurre básicamente un corte y pego, digamos. Corto el ADN, lo doy vuelta y lo pego. Cuando digo lo doy vuelta me refiero a que, digamos, la secuencia que venía en un mismo cromosoma se corta, ¿tá? Y un trozo se pega al otro lado, con lo cual entonces esto se representa con estos colores, ¿sí? Vamos a tener ahora que este cromosoma que viene todo rojo se va a continuar con un pedazo azul, una vez que se separen en anafase 1 estos dos cromosomas homólogos. Esto ocurre entonces, esta es la recombinación homóloga, no es un evento excepcional, sino que es un evento muy común. En cada par de cromosomas va a ocurrir más de un punto de recombinación, como vemos acá, ¿sí? Entonces tenemos que ver esto no como un evento excepcional, tenemos que ver esto como un mecanismo en el cual cada par de cromosomas homólogos tiene una forma de mezclar y dar de vuelta, de forma de que toda la información permanezca en cada miembro del par homólogo, pero ahora permanezca en forma distinta, ¿tá? Para verlo de vuelta con los colores, en el gameto vamos a ver un cromosoma de cromatide simple, ¿sí? Pero que va a tener pedazos rojos, pedazos azules, pedazos rojos, ¿sí? Como consecuencia de la recombinación homóloga. Bien, ¿y a qué nos referimos entonces cuando hablamos de el ciclo sexual de la célula? ¿A qué nos referimos con el ciclo? Bueno, el concepto de ciclo era más obvio en el caso del ciclo asexual de la célula, pero no es tan obvio porque hablamos del ciclo en el caso del ciclo sexual. Porque en realidad las células que forman parte del ciclo sexual de la célula, de alguna manera tienen esta fase haploide y fase diploide. O sea, si nosotros vemos esto como un ciclo, en este caso el ciclo ocurre a través de varias generaciones, lo que tenemos es que una célula diploide, por meiosis, pasa a ser haploide y por fecundación pasa a ser diploide. Es cierto de que esto estaba en organismos distintos, padre y madre, y esto está en un nuevo organismo, que es el cigoto. Pero lo podemos ver como un ciclo, porque del cigoto después cuando crezca,
y forme sus propios gametos, de vuelta va a volver acá arriba, va a ser diploide, pero por meiosis va a generar gametos haploides, va a generar óvulos o va a generar espermatozoides, si este cigoto es varón o mujer, ¿sí? Pero el concepto de ciclo proviene por esto que está acá. Entonces, esa alternancia de generaciones haploide y diploide se asocia con meiosis y fecundación. La meiosis reduce la ploidía, la fecundación aumenta o restaura la ploidía diploide, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado en no confundir el concepto de ploidía con el número n, que es el número haploide de cromosomas. El número de cromosomas de un gameto, que es haploide, se denomina número haploide y se abrevia como n, ¿sí? Entonces, el ser humano tiene un número haploide de cromosomas n igual 23. Ahora, en el ser humano puede haber células diploides que tienen entonces 2n, 46 cromosomas, o pueden haber células haploides, que son los gametos, que tienen solamente 23 cromosomas. Acá hay un ejemplo con una especie cualquiera, n igual 2, ¿sí? Tenemos espermatozoide, óvulo, dos cromosomas distintos, ¿sí? Y la célula diploide, que es el cigoto, tiene dos juegos de cromosomas. N sigue siendo 2, pero ahora la célula es 2n igual 4 cromosomas en total. En el caso del ciclo sexual del ser humano, entonces, la mayor parte de las células y la mayor parte del tiempo, las células son diploides. O sea que esta alternancia del ciclo sexual diploide-haploide, en el caso del ser humano, tiene de alguna manera está dominado por la diploidía y la fase haploide solamente está formado por células especializadas que son los gametos, ¿sí? Y por de alguna manera menos tiempo. Pero en otras especies eso no es así, puede ser de hecho completamente al revés. Por ejemplo, puede ser la fase diploide puede ser muy breve, solamente representada por el cigoto. El cigoto ni bien se forma, es diploide, por meiosis va a dar lugar a células haploides, que son la mayor cantidad de las células y la mayor parte del tiempo. Hay muchos entonces organismos eucariotas unicelulares que tienen esta característica, y es que la mayor parte de su ciclo son células haploides y una pequeña parte de su ciclo son células diploides. Entonces, la meiosis puede ocurrir en diferentes momentos del ciclo y la fase haploide puede ser breve, como en el caso del ser humano, o puede ser la mayor parte del ciclo. Lo que sí se va a dar es que todos alternan meiosis con fecundación, y eso hace que se alternen la fase haploide y diploide de las células. Otros organismos pueden tener quizás más homogéneamente distribuido la fase diploide y haploide, ¿sí? Puede haber esporas que por mitosis dan lugar a un organismo pluricelular, pero todo haploide, ¿sí? Eso de hecho es lo que define a la espora del gameto. El gameto, para dar lugar a un nuevo organismo pluricelular, tiene que juntarse con otro gameto para dar la fecundación. La espora haploide, producto de la meiosis, para dar lugar a un nuevo organismo, por mitosis va a dar lugar a un nuevo organismo haploide pero pluricelular. Algunas células de este organismo que ya es haploide se van a especializar en algún momento, van a formar gametos, ¿sí? Y esos gametos entonces se van a fecundar y va a empezar la fase diploide del ciclo. Eventualmente en esta fase diploide va a ocurrir entonces algunas células especializadas que por meiosis vuelvan a dar células haploides que son las esporas. Por eso es que se habla, por ejemplo, de una meiosis gametofítica en el caso del ser humano, porque da lugar a gametos, o meiosis esporofítica en el caso de algunas plantas, por ejemplo, porque dan lugar a esporas. Bien, con esto estamos terminando entonces esta segunda clase de la unidad 1. En realidad, como les comentaba antes, esta unidad en clases presenciales
nos lleva más clases, porque son clases más cortas. Esta clase sé que quedó extremadamente larga y les recomiendo que la vean en diferentes partes, pero yo quería estar seguro de poder subir hoy esta segunda clase para terminar con el contenido de la unidad 1 de forma tal que nos quede este viernes, o sea, en 2 días, digamos, para, para ver dudas o para ver algunos ejemplos de preguntas en una clase por Zoom, de las cuales ya le vamos a pasar información y le vamos a pasar las preguntas correspondientes. Bueno, espero que estén bien. Nos estamos viendo. Chau, chau.